picual. La antigua, el picual tiene 60 años. Y aquí están los caballos. Pero da igual, ¿no? Que sea de oveja o de cabra, o tiene que ser de caballo. No, da igual, lo que pasa que yo tengo el contrato con los Ya, caballos. ya. Y además el técnico me ha dicho que sí, que el estiércol de caballo es muy bueno. Están muy maduras. Ya, sí. Luego sí. podemos ver, si quieres lo podemos grabar, otras que están más verdes. Claro, las de allí del otro cortijo están más verdes. Son royal, ¿no? También. Las grandes, igual. No. Las pequeñas, sí. Pequeñita, sí. O sea que estáis convirtiendo en intensivo, relativamente. Sí, la idea es convertir en intensivo. O sea, quitar un pie y Sí. dejarlo en un pie. Y ahora mismo, ¿cuántos olivareros están en el programa? ¿Sabe cuántos? Sí, estamos 25. 25, ¿no? Solo, ¿no? Ahora mismo sí. Pero bueno, ya se está haciendo esos fueron los primeros que entraban en el Ya. servicio demostrativo. Ya, Ya va a entrar en... más gente, ¿no? Ya Porque entra dice mucha más que gente. quiere entrar más, pero lo que pasa es que está limitado, me ha dicho. Sí, es que no es fácil tampoco, porque como ellos tienen que hacer actuaciones, tienen Ya. que hacer... Entonces no es nada fácil, ¿no? Claro. Viene ahí. Oye, Bolo va siempre pegado, siempre. Uno de los problemas que tenía la finca eran Sí. las correntías, que como le habían echado tantísimo herbicida, sí. mira, un champiñón, Y herbicida. herbicida, Sí. y entonces Y los dos juntos. mira qué bonito ya todo verde. ちょうど雨が少し降った後なので。Pero ha llovido, pero muy poco, ¿no? Muy poco, muy poco. ¿Dónde sacáis el agua? Del pozo, hay un sondeo ahí, Ah, luego ya te o sea, enseño. agua subterránea, ¿no? Dime. Agua subterránea, ¿no? Sí, de agua subterránea. Estamos también formando una comunidad de regantes Sí. para reutilización de aguas residuales, pero todavía no está funcionando. Bueno, por lo menos hay agua, ¿eh? Sí, por lo menos tenemos agua. Pero hay Ahora muchos... también somos muy conscientes de utilizar. ¿Qué es? Mira aquí si hay... Hecha estiércol. Pues la verdad es que lo he dicho cada 6 meses o una vez al año le echamos el Así alrededor, ¿no? Sí. Es muy porosa. Ajá. ¿Lo ves? Sí. No sin embargo, si tú coges una tierra de donde está el herbicida, es como laja, es como cerámica. No absorbe, no es porosa. O sea, tú aquí coges y enseguida coges tierra y es muy poroso. Ya. ¿Lo ves? Las cajas nidos. Ah, sí. Te voy a enseñar también una zona que hay acebuches naturales, Ah, muy bien. que son como islas. Estas son las correntías. Ya. Entonces lo que hacen es que dejan la raíz del olivo al descubierto. ¿No ves? Mira, esta es una raíz de olivo. Vale. Y lo que nosotros queremos es evitar es que no se vayan formando más correntías. Pero tiene que... Está muy bien. Pero tenemos que seguir. Mira, estos romeros los plantamos. ¿Han tenido fruto? Sí. Ya sé, olivo. 作ってあるのね。作ってある。これもプログラム。 Eso no los tomamos hoy de aperitivo. Qué bien, bonito, ¿eh? Hermoso, ¿eh? Qué bonito. Ya. これは後で食事に。No, Mari. Que si Pablo, que eso es tan bueno.
¿Por qué quisiste entrar al programa de Olivares Vivo? Pues porque por convencimiento propio. Yo quería recuperar la biodiversidad del olivar Sí. que había visto de pequeña. Y cuando volví, después de estar trabajando fuera, pues vi que el campo ya no tenía ni las plantas que yo recordaba, ni los animales que yo recordaba. Y yo estaba acostumbrada a ver el campo lleno de flores. Y luego veníamos, recolectábamos collejas, espinacas, acelgas, cardillos, tomillo, hinojo. Y cuando... Ya, pero ¿cómo te enteraste de este programa? Pues me lo dijo un familiar. Ah, vale. Un familiar me llamó y me lo dijo. Ya. Vale. ¿Qué hay diferencia exactamente entre cultivo? La diferencia está en que Olivares Vivos lo que pretende es aumentar la biodiversidad del olivar. Y ecológico tienes que seguir una norma en todo lo que se le añade al olivar que esté dentro del cultivo ecológico. Sí. O sea, aunque se puede decir que son complementarios, son totalmente distintos. Lo que se pretende es el aumento de la biodiversidad. O sea, Sí. tú puedes tener un cultivo en ecológico, pero no Olivares Vivo insiste que sea cultivo ecológico o no hace falta, no no hace tiene falta. por qué. Vale. Lo único que quiere es que se aumente la biodiversidad. ¿Algún labor especial que tienes que hacer para cumplir el programa? Sí. El proyecto Olivares Vivos te hace un proyecto Sí. de actuaciones en el olivar. Y entonces te tienes que dar el compromiso de hacerlo, claro. Entonces, Como anual. Hay que plantar plantas. Sí. Ellos te analizan el terreno, ¿no? La finca. Sí. Y te dicen, pues mira, tienes que plantar en tal sitio, hay que hacer captación, Sí. tienes que poner cajas nido. ¿Y con qué frecuencia vienen ellos para asesorar o chequear el Ellos campo? suelen venir bastante a menudo, sobre todo en la primera fase. ¿Qué es lo que ha cambiado el campo desde que entraste al programa? Exactamente. Pues mira, hemos recuperado aves, Sí. no solamente en especies, sino también en cantidad. Se han recuperado especies vegetales, por ejemplo, yo he vuelto a ver las collejas, que me hacía mucha ilusión. ¿Pero colleja qué es? Es como los canónigos, pero ¿Crees que siendo el aceite de olivares vivo sería diferenciador en el mercado? sí, yo creo que es un elemento diferenciador. Hay más compromiso a nivel internacional y también nacional con el medio ambiente. Yo creo que es bueno que la gente también conozca el proyecto. ¿Cómo certifican? O sea, desde que entra, ¿no? Tienen que pasar unos años en el que ellos científicamente demuestran que se aumenta la biodiversidad. O sea, primero hacen un control de la finca, Sí. después hacen un estudio de actuaciones y después la certificación. La certificación es cuando ya se ha demostrado que se han hecho una serie de actuaciones que... Dos Hay blancos. cinco. Hay cinco cinco. caballos, sí. Si quieres pasamos a Está. la cuadra. No, las cuadras no, vale. ¿No? Pues no. Aquí, mira, este lo puedes grabar aquí. Domingo. Sí. Qué bonita. Le dice hoy uno, dice, me ha encantado... Esto de grabar acá, el tomico. Se ve bonito. Claro. Está acostumbrado a estar con esta gente. Sí, yo. Muy bien. Este es de los últimos que arreglamos. Ellos nunca la adoran, ¿no? No. La ¿Por qué verdad no? que no. ¿Tú? Muy tranquilo. Mira, ¿ves? Ah. Haber estado hace poco aquí. Las esporas. El año que viene Tenemos más. tenemos